Las cámaras de panel de caoba del juez Thomas olían a puros caros y corrupción. Afuera, el calor de la mañana en Ouagadougou ya comenzaba a subir, pero dentro de esta fortaleza con aire acondicionado, 3 hombres conspiraban en susurros. Thomas ajustó sus gafas con el borde dorado, sus dedos pálidos tamborileando contra los archivos marcados como confidenciales. El abogado corporativo francés Dubois deslizó un sobre grueso sobre el escritorio pulido. Los contratos mineros deben ser protegidos a toda costa, susurró. Thomas asintió, sus ojos fríos como el acero invernal. Trower cree que puede entrar aquí y desafiar décadas de leyes establecidas. Thomas mostró una mueca de desprecio, su acento americano cortando la tensión. El tercer hombre, un político local llamado Sankara, se movió nerviosamente en su silla de cuero. Juez, la gente lo ama. Si presionamos demasiado. Thomas golpeó su mazo, haciendo que ambos hombres saltaran. La gente no entiende el derecho internacional, Sankara. No entienden las consecuencias. Su voz bajó a un susurro. Carol O'Hare. La sala de audiencias más allá de estas cámaras ya se estaba llenando de reporteros, diplomáticos y ciudadanos. Curioso, San Thomas podía oír el murmullo de voces, el raspar de las sillas, la energía nerviosa de una multitud que intuía que la historia estaba por hacerse. Enderezó su toga negra revisando su reflejo en la ventana que daba a las bulliciosas calles abajo. Los vendedores del mercado estaban instalando sus coloridas exhibiciones. Los niños corrían hacia la escuela. La vida seguía su curso normal, pero Thomas sabía que en 2 horas todo cambiaría. Dubois se levantó, con el maletín en mano, su costoso traje arrugado por la humedad a pesar del aire acondicionado. La multa está calculada para arruinar cualquier movimiento de resistencia, dijo con satisfacción. Thomas sonrió, una sonrisa de depredador que nunca alcanzó sus ojos. $500 millones. Ni siquiera un revolucionario puede sobrevivir a eso. Caminó hacia su escritorio, tomó el juicio preparado y sintió su peso. Hoy aplastaría el espíritu de un hombre que se atrevió a desafiar el viejo orden. Los escalones del tribunal estaban llenos de seguidores que agitaban las banderas de Burkina Faso, sus colores rojo, verde y amarillo brillando bajo el sol de la mañana. Ibrahim Trower salió de su simple vehículo oficial, rechazando el coche blindado que su equipo de seguridad había sugerido. Su uniforme militar estaba planchado pero modesto, un contraste marcado con los trajes caros de los abogados internacionales que se reunían dentro. Los niños de las escuelas cercanas habían dejado las clases para ver a su presidente, sus jóvenes voces coreando su nombre. Ibrahim hizo una pausa, colocando su mano sobre el corazón mientras miraba el imponente edificio colonial. Hoy enfrentamos los fantasmas de nuestro pasado, murmuró a su asistente. Dentro del pasillo de mármol los susurros seguían a Ibrahim, como sombras mientras caminaba hacia la sala del tribunal. Los diplomáticos europeos se aglutinaban en las esquinas, sus rostros tensos con la anticipación de lo que esperaban fuera su caída. Los periodistas locales empujaban hacia adelante con sus cámaras, capturando cada paso de este momento histórico. El equipo de seguridad de Ibrahim se movía como una pared protectora a su alrededor, pero sus ojos permanecían calmados y enfocados. Se detuvo antes de las pesadas puertas de madera de la sala del tribunal, sintiendo el peso de las luchas de sus ancestros sobre sus hombros. Lo que ocurre allí, les dijo a su equipo legal, hablamos solo la verdad. La sala del tribunal cayó en un silencio absoluto cuando Ibrahim entró, su presencia imponente a pesar de su juventud. El juez Thomas se sentó alto en su banco, como un administrador colonial de décadas pasadas, con su toga ondeando mientras hojeaba papeles. La galería era un mar de rostros, algunos esperanzados, otros temerosos, todos esperando presenciar el desarrollo de la historia. Ibrahim se sentó en la mesa de los acusados, negándose a levantarse cuando el alguacil anunció su entrada. Su abogada, una brillante mujer de Burkina llamada Fatou, se inclinó para ponerlo al tanto de los últimos desarrollos, pero la atención de Ibrahim estaba fija en Thomas, leyendo las intenciones del hombre en su fría y calculadora mirada. Thomas golpeó su mazo 3 veces, el sonido agudo, resonando en el alto techo como disparos. Este tribunal está ahora en sesión, anunció, su voz cargada con la autoridad de siglos de justicia impuesta. Ibrahim se enderezó en su silla, con las manos tranquilamente dobladas sobre la mesa frente a él. A su alrededor la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero su respiración permanecía firme y controlada. Ya había enfrentado golpes de Estado, asesinos y presión internacional antes. Hoy no sería diferente. Mientras Thomas comenzaba a leer los cargos, Ibrahim cerró los ojos brevemente y rezó en silencio por su pueblo. El juez Thomas aclaró dramáticamente su garganta, saboreando el momento como un depredador a punto de atacar a su presa. La sala del tribunal contuvo la respiración colectiva mientras levantaba el juicio preparado. Sus manos estaban firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de desatar. Presidente Trower, comenzó,
su voz goteando de falsa autoridad. Este tribunal lo encuentra en violación de los acuerdos internacionales de minería firmados por administraciones anteriores. La galería se movió inquieta, sintiendo la trampa que había sido cuidadosamente tendida durante meses de negociaciones secretas. Thomas hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulase como nubes de tormenta sobre la sabana, sus ojos fijos en los de Ibrahim, esperando ver miedo, pero encontrando solo determinación tranquila. Las penalidades por el incumplimiento de estos contratos legalmente vinculantes son severas y no negociables, continuó Thomas, su acento estadounidense, rasgando los oídos de los ciudadanos burkineses presentes. Varios diplomáticos en las primeras filas se inclinaron hacia adelante, con sus cuadernos listos para registrar este momento de victoria anticipada. El abogado corporativo francés Dubois sonrió débilmente desde su asiento, ya calculando las ganancias que volverían a París. Thomas levantó el juicio más alto, como un arma a punto de asestar un golpe fatal. Este tribunal ordena el pago inmediato de daños punitivos por un monto de... Hizo otra pausa, sacando provecho del drama. $500 millones estadounidenses. Los suspiros resonaron en la sala como truenos rodando a través de las llanuras africanas. Varios seguidores en la galería se levantaron en shock, sus rostros reflejando incredulidad y rabia. El equipo legal de Ibrahim se miró rápidamente. Sus argumentos preparados de repente parecían insignificantes frente a esta bomba financiera nuclear. Los destellos de las cámaras estallaron como rayos, capturando el momento que se suponía marcaría el fin de la soberanía de Burkina Faso. Thomas golpeó su mazo repetidamente, tratando de restaurar el orden en el caos que él mismo había desatado. Empero, en medio de todo este tumulto, Ibrahim Traoré permaneció perfectamente quieto. Su expresión, inmutable, el peso de $500 millones flotaba en el aire como humo de un pueblo en llamas. Thomas se recostó en su silla, una expresión de satisfacción extendiéndose por su rostro mientras observaba el shock propagarse entre la multitud. Además, añadió, su voz cortando el ruido, el incumplimiento de pago dentro de los 30 días resultará en la incautación de bienes y sanciones internacionales. La trampa estaba completa. La soga se apretó alrededor del cuello de la independencia africana. Pero mientras el juez observaba su reino en la sala del tribunal, no se dio cuenta del fuego que comenzaba a encenderse en los ojos de Ibrahim. El joven presidente se levantó lentamente, y algo en su postura hizo que toda la sala quedara en silencio nuevamente. Ibrahim se levantó de su silla como un león despertando del descanso. Su movimiento era tan deliberado que todos los ojos en la sala lo seguían. El silencio era ensordecedor. Incluso la taquígrafa del tribunal dejó de escribir, sus dedos congelados sobre las teclas. El juez Thomas, esperando pánico o súplicas, se encontró en su lugar mirando la calma y fija mirada de un hombre que había enfrentado cosas mucho peores que jueces corruptos. A la sección diplomática se movió incómoda, dándose cuenta de repente de que su cuidadosamente orquestado juicio espectáculo podría no salir como estaba planeado. La voz de Ibrahim cuando finalmente habló fue suave, pero llevaba el poder del trueno rodando por la sabana. «Susno, ¿puedo dirigirme a este tribunal?» Thomas vaciló, su guión de repente sintiéndose inadecuado en sus manos sudorosas. El protocolo exigía que permitiera que el acusado hablara, pero algo en el tono de Ibrahim le advirtió que esto no iba a ser la súplica desesperada que había anticipado. «Puede proceder», dijo Thomas a regañadientes, su voz traicionando una pizca de incertidumbre. Por primera vez, Ibrahim dio un paso al frente, no hacia el banco del juez, sino hacia la galería llena de su gente. Sus botas hicieron clic contra el suelo de mármol, cada paso resonando como un latido en la sala del tribunal en silencio. La luz de la mañana que entraba por las altas ventanas parecía seguirlo, proyectando su sombra larga y fuerte sobre los azulejos coloniales. $500 millones, repitió Ibrahim, su voz ahora llegando a todos los rincones de la sala. Se giró lentamente, su mirada barriendo los rostros de diplomáticos, periodistas y ciudadanos por igual. ¿Por qué crimen exactamente? ¿Por atreverse a poner al pueblo de Burkina Faso por encima de las ganancias de las corporaciones extranjeras? Un murmullo recorrió la galería. Los seguidores comenzaron a sentarse más erguidos en sus asientos. Thomas golpeó su mazo nerviosamente, pero Ibrahim continuó hablando, su voz creciendo más fuerte con cada palabra, por elegir la soberanía sobre la esclavitud disfrazada de sociedad. La temperatura en la sala parecía cambiar como si el mismo aire respondiera a la presencia de Ibrahim. El juez Thomas se encontró inclinándose hacia adelante, a pesar de su intento por mantener la distancia judicial. Atraído por la fuerza gravitacional de la convicción del joven presidente, el abogado francés Dubois garabateaba notas frenéticamente, su sonrisa confiada comenzando a desvanecerse a medida que percibía el cambio de ambiente a su alrededor. Ibrahim colocó ambas manos sobre la mesa del acusado,
y miró directamente a Thomas, sus ojos ardiendo con fuego silencioso. Su señoría, antes de destruir una nación con su juicio, tal vez este tribunal debería escuchar sobre los verdaderos criminales en esta sala. El silencio que siguió fue tan absoluto que el sonido de una pluma cayendo habría resonado como un trueno. Ibrahim sacó de su bolsillo de la chaqueta un expediente manila, grueso, con documentos que hicieron que Dubois palideciera visiblemente. Su señoría presentó a este tribunal evidencia del saqueo sistemático que ha drenado la riqueza de África durante décadas. Su voz recorrió la sala del tribunal como un grito de batalla, cada palabra elegida con precisión y entregada de manera devastadora. La sección diplomática estalló en susurros urgentes, las manos alcanzando los teléfonos que fueron rápidamente silenciados por los alguaciles. Thomas apretó su mazo con más fuerza, dándose cuenta de que su sala de tribunal cuidadosamente controlada se le escapaba de las manos como arena entre los dedos desesperados. Ibrahim abrió el expediente con una precisión teatral, sus movimientos exigiendo la atención de todas las personas presentes. Estos documentos detallan contratos mineros firmados en secreto, destrucción ambiental encubierta y ganancias robadas al pueblo de Burkina Faso. Estos son materiales clasificados. Dubois se levantó de un salto, su costoso traje ahora empapado de sudor nervioso. Pero Ibrahim continuó sin reconocer la interrupción, su voz elevándose con una furia justa que resonaba en las paredes coloniales. Clasificados para ocultar la verdad de aquellos que poseen el oro bajo sus pies, declaró, levantando una fotografía de los sitios mineros devastados. La galería comenzó a moverse. Los seguidores se inclinaban hacia adelante para captar cada revelación, su ira creciendo como una tormenta que se aproxima. Thomas golpeó su mazo frenéticamente, pero su autoridad se evaporaba con cada momento. Cupes, señor Dubois representa a las corporaciones que han extraído más de $2.000 millones de nuestra tierra mientras dejaban a nuestros niños bebiendo agua envenenada. La sala del tribunal explotó en suspiros y gritos de ira mientras Ibrahim mostraba más pruebas, extractos bancarios, comunicaciones secretas, informes ambientales que habían estado enterrados durante años. Orden, orden, gritó Thomas, su voz quebrándose bajo la presión. Pero la gente ya había escuchado lo suficiente para encender su furia. Los periodistas locales escribían frenéticamente, dándose cuenta de que estaban presenciando la exposición de una conspiración que llegaba desde las mentes de Burkina Faso hasta las salas de juntas de París. Los diplomáticos se agrupaban como conspiradores cuyo plan había sido expuesto a la luz del día. Ibrahim se mantenía erguido en medio del caos, su presencia imponente a pesar de la tormenta que giraba a su alrededor. Estos son los verdaderos crímenes que deben ser juzgados en este tribunal. Robo disfrazado de inversión, explotación envuelta en documentos legales. La evidencia se extendió por la mesa del acusado como prueba de una escena de crimen masiva en cada documento. Otro clavo en el ataúd de la explotación colonial. Thomas se dio cuenta de que su sentencia de $500 millones ahora parecía extorsión más que justicia, su rostro enrojeciendo de vergüenza y rabia. La galería estaba de pie ahora, los seguidores coreando el nombre de Ibrahim Mayan tras otros. Exigían respuestas de la sección diplomática que se retorcía. Dubois intentó recoger sus papeles y retirarse, pero la voz de Ibrahim cortó el ruido como una espada a través de la seda. Su señoría, someto que este tribunal carece de la autoridad moral para juzgar a un pueblo que lucha por su libertad. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío que no podía ser ignorado, transformando al cazador en cazado. Ibrahim sacó otro documento, con un sello oficial, que hizo que el rostro del juez Thomas se despojara de todo color. Su señoría, tal vez el tribunal debería saber sobre sus propios intereses financieros en la mina de oro Kuri, anunció Ibrahim, su voz cortando el caos como una espada. La sala del tribunal cayó en silencio nuevamente. Todos los ojos se volvieron hacia Thomas, que de repente parecía un hombre viendo su mundo colapsar en tiempo real. Dubois hizo gestos frenéticos a Thomas para detener los procedimientos, pero ya era demasiado tarde. La verdad se derramaba como agua de una represa rota. La sección diplomática intercambió miradas de pánico, dándose cuenta de que su cuidadosamente elegido juez ahora era una carga en lugar de un activo. Thomas agarró el borde de su banco, sus nudillos blancos por el esfuerzo de intentar mantener la compostura mientras sus pecados del pasado salían a la luz. Los registros bancarios muestran pagos regulares de $50.000 mensuales a Thomas Holdings. Él sí, continuó Ibrahim, su voz firme e implacable como la lluvia matutina. La galería estalló en gritos de ira, los seguidores ahora entendiendo la magnitud total de la corrupción que estaban presenciando. Los periodistas locales escribían furiosamente, sabiendo que estaban documentando uno de los mayores escándalos en la historia judicial del país. La secretaria legal de Thomas, una joven mujer burkinesa,
Miraba a su jefe con disgusto e incredulidad escrita en su rostro. Petición de desestimación por conflicto de interés judicial, gritó la abogada de Ibrahim Fatu por encima del ruido. El juez, que había parecido tan poderoso momentos antes, ahora parecía un hombre pequeño atrapado en una mentira muy grande. La evidencia siguió fluyendo mientras Ibrahim revelaba la compra de la casa de lujo de Thomas en Virginia, financiada por sobornos mineros durante los últimos 3 años. Las fotografías de la mansión del juez aparecieron en los teléfonos de la galería, mientras los ciudadanos compartían las revelaciones sorprendentes en tiempo real. Thomas golpeó su mazo desesperadamente, su autoridad desmoronándose como muros antiguos bajo el asalto de la verdad y la transparencia. «Estos procedimientos están fuera de orden», gritó, pero su voz se ahogó en la justa ira del pueblo. Dubois ya estaba empacando su maletín, preparándose para abandonar a su aliado, comprometido como un barco que se hunde. El sol de la mañana que entraba por las ventanas parecía poner un foco sobre cada gota de sudor en el rostro culpable de Thomas. Varios oficiales del tribunal intercambiaron miradas inciertas, sin saber si seguir las órdenes de un juez cuya integridad se estaba disolviendo ante sus ojos. Thomas se levantó abruptamente, su toga negra ondeando mientras señalaba con el dedo acusador a Ibrahim, la desesperación reemplazando su arrogancia anterior. «No puedes probar esas acusaciones», gritó, pero el documento extendido sobre la mesa del acusado contaba una historia diferente. La galería ahora era un mar de rostros enojados, ciudadanos que habían confiado en el sistema de justicia y lo habían encontrado podrido hasta la médula. Ibrahim permaneció tranquilo en el centro de la tormenta, su autoridad moral creciendo más fuerte mientras la autoridad legal de Thomas se desmoronaba. «Su señoría, el único criminal en este tribunal, está sentado detrás de ese banco», declaró Ibrahim, sus palabras resonando como un juicio final. La primera persona en levantarse fue una mujer mayor con ropa tradicional, sus manos curtidas levantadas en alto mientras gritaba aún más: «Mentiroso ladrón». Su voz se quebró con décadas de ira reprimida contra los funcionarios corruptos, que habían robado el futuro de sus hijos en cuestión de segundos. Toda la galería se puso de pie. Una ola de furia justa barrió la sala colonial del tribunal como una inundación, rompiendo barreras antiguas. Estudiantes, jóvenes, vendedores del mercado, maestros y campesinos, todos unidos en su indignación por la corrupción que acababan de presenciar y exponer. Thomas golpeó su mazo frenéticamente, pero el sonido se perdió en el rugido de la gente que finalmente había visto la verdad. A los alguaciles se miraron impotentes, sin saber si restaurar el orden o unirse ellos mismos a la rebelión. Los jueces corruptos, abajo los ladrones coloniales. El cántico comenzó en las filas traseras y se extendió como un incendio forestal a través de la multitud. Los teléfonos se levantaron en alto, transmitiendo en vivo el momento al mundo. Mientras el pueblo de Burkina Faso recuperaba su dignidad en tiempo real, la sección diplomática se agrupó como animales asustados, sus cuidadosamente trazados planes disolviéndose frente a la resistencia popular. Varios oficiales del tribunal se quitaron sus gorras, negándose a hacer cumplir la autoridad de un juez que ahora sabían que había sido comprado y pagado. Ibrahim observó la escena con una tranquila satisfacción, sabiendo que la verdad tiene un poder que ninguna cantidad de dinero puede silenciar en la arquitectura colonial de la sala del tribunal. Parecía temblar bajo el peso de las voces que habían sido reprimidas durante demasiado tiempo. Un hombre viejo, con cicatrices tribales, se adelantó, señalando directamente a Thomas con un dedo retorcido que había trabajado en las minas de oro durante 40 años. «Usted robó el oro bajo nuestros pies, y ahora también quiere robar a nuestro presidente». Sus palabras cortaron el ruido como la declaración de un profeta. Las mujeres del mercado comenzaron a ulular sus tradicionales llamadas de celebración, mezclándose con los cánticos de ira para crear una sinfonía de resistencia. El abogado francés Dubois intentó deslizarse hacia la salida, pero encontró su camino bloqueado por ciudadanos que lo reconocieron de los documentos que Ibrahim había mostrado. La secretaria legal de Thomas se levantó y salió, su renuncia clara en cada paso, mientras abandonaba su posición comprometida. El pueblo había encontrado su voz, y era ensordecedora en su poder y unidad. La sala del tribunal se había transformado de un templo de justicia impuesta a un foro de levantamiento popular. El orden colonial se desmoronaba bajo el peso de la corrupción expuesta a los niños que habían faltado a la escuela para presenciar la historia. Ahora veían a sus padres y abuelos levantarse contra el poder de maneras que nunca imaginaron posibles. Ibrahim permaneció sentado, dejando que la ira del pueblo bañara la sala del tribunal como lluvia purificadora. Después de una larga sequía, Thomas apretó su mazo como si fuera un arma, pero se dio cuenta de que era impotente ante la autoridad moral de una población despertada. El lamento que había comenzado con su trampa para destruir la independencia africana
ahora se convertía en una celebración de la dignidad africana afuera. Los sonidos de multitudes que se reunían sugerían que la noticia se estaba difundiendo, más allá de las paredes del tribunal. La revolución ya no estaba contenida. El juez Thomas se paró detrás de su banco como un animal acorralado. Su toga negra no ofrecía protección contra la tormenta de responsabilidad que giraba a su alrededor. «Ordeno que este tribunal se ponga en orden», gritó, su voz quebrándose bajo la presión. Pero sus palabras fueron tragadas por la ira justa del pueblo. Los alguaciles habían dejado de intentar controlar a la multitud, algunos asintiendo, abiertamente en acuerdo con los cánticos que resonaban en las paredes coloniales. El mazo du Thomas yacía olvidado sobre su escritorio, tan inútil como una espada rota en manos de un general derrotado. El sudor corría por su rostro mientras se daba cuenta de que la autoridad que había ejercido durante años se evaporaba como la niebla matutina bajo el sol, africano en sus ojos. Se movían frenéticamente por la sala del tribunal, buscando una ruta de escape que no existía. «Despejen esta sala del tribunal inmediatamente», ordenó Thomas. Pero incluso sus propios oficiales del tribunal le habían dado la espalda en el jefe de seguridad. Un robusto hombre burkineso llamado Usman cruzó los brazos y miró al juez con abierta desdén. «Nosotros servimos a la justicia, no a los ladrones», declaró Usman. Sus palabras llevaban el peso de cada oficial honesto que había visto florecer la corrupción en sus tribunales. La sección diplomática estaba en plena retirada, empujando hacia las salidas mientras los ciudadanos enojados bloqueaban su camino con preguntas y acusaciones a los libros de derecho de Thomas. Símbolos de su autoridad aprendida parecían burlarse de él desde sus estantes, ya que el tribunal del pueblo tenía prioridad sobre su justicia comprada. Incluso la reportera del tribunal dejó de transcribir su lealtad, cambiando de la bancada corrupta a la galería justa. La luz de la mañana que se filtraba por las altas ventanas iluminó ahora una completa inversión del poder, con Thomas aislado en su banco elevado como un prisionero en su propio banquillo. «Esto es desacato al tribunal», gritó desesperado. Pero la gente respondió con risas gizaos, ahumagaos. Sabiendo que la injusticia de años finalmente estaba siendo expuesta, An Ibrahim permaneció sentado tranquilamente, observando cómo el orden colonial se desplomaba a su alrededor como paredes construidas sobre arena. Finalmente, encontrando la marea, los cánticos se hicieron más fuertes, más unificados, mientras las ululaciones de las mujeres del mercado se mezclaban con las canciones revolucionarias de los estudiantes. San Tomás agarró sus papeles frenéticamente, tratando de restaurar algún semblante de control, pero se esparcieron como hojas en el viento del cambio. Su trono de juicio se había convertido en una plataforma de vergüenza, elevado solo para hacer que su caída fuera más visible para todos. La sala del tribunal se había convertido en un teatro de justicia popular, con Thomas ahora desempeñando el papel de acusado en lugar de jueza. Los ciudadanos avanzaron, sus rostros llenos de fuego de la gente que finalmente había visto detrás de la máscara de falsa autoridad. «Confiese sus crímenes», gritó alguien desde atrás, y la demanda fue tomada por docenas de voces hasta convertirse en un coro ensordecedor. Thomas miró desesperadamente hacia la puerta por donde Dubois había huido, dándose cuenta de que había sido abandonado por sus co-conspiradores como una ofrenda sacrificial a la ira del pueblo. La arquitectura colonial, que una vez intimidó a los ciudadanos, ahora parecía elevarse sobre él acusatoriamente. Cada piedra un testigo de su corrupción. Ibrahim finalmente se levantó, y la multitud cayó en silencio, esperando escuchar las palabras del hombre que había expuesto la podredumbre en el corazón de su sistema judicial. An Ibrahim caminó lentamente hacia el banco del juez, cada paso medido y deliberado como un general que inspecciona un campo de batalla conquistado. A la multitud se apartó ante él con reverente silencio, entendiendo que estaban presenciando un momento que sería recordado por generaciones. San Tomás se acurrucó detrás de su escritorio. La elevación que antes lo hacía parecer poderoso ahora lo hacía lucir como un animal atrapado en exhibición. «Su señoría», dijo Ibrahim, su voz impregnada de ironía que no pasó desapercibida para nadie presente. «Creo que es hora de que desciendas de ese banco». Las palabras flotaron en el aire como un decreto real, llevando el peso de un mandato popular en lugar de autoridad legal. Incluso la luz del sol pareció cambiar, arrojando a Thomas en sombras mientras iluminaba el camino de Ibrahim hacia adelante. La galería estalló en vítores, mientras el desafío de Ibrahim resonaba en la sala del tribunal como un trueno cruzando la sabana. «Baja, enfrenta al pueblo», gritaba la multitud, sus voces unificadas en una demanda que trascendía el procedimiento legal y tocaba algo primordial acerca de la justicia y la responsabilidad. Thomas agarró el borde de su banco con los nudillos blancos, su costosa educación y formación judicial inútiles frente a la autoridad moral de una población despertada.
Los oficiales de seguridad se apartaron, dejando claro que no protegerían a un juez corrupto de las consecuencias de sus acciones. Ibrahim llegó a la base de la plataforma del juez y miró hacia arriba a Thomas con ojos que ardían con el fuego de la dignidad africana. «Quisiste multarme con $500 millones», dijo, su voz resonando en cada rincón de la sala, «pero no se puede poner precio a la libertad de un pueblo». La sala del tribunal se transformó en un foro de democracia popular, mientras los ciudadanos comenzaban a gritar sus propios veredictos contra el juez comprometido. Culpable de robo, culpable de corrupción, culpable de traicionar la justicia. Las acusaciones volaron como flechas, cada una alcanzando su objetivo en la composure desmoronada de Thomas. Sus togas negras, antes símbolos de autoridad, ahora parecían el disfraz de un actor fracasado cuya actuación había sido expuesta. Ibrahim subió el primer escalón hacia el banco, y Thomas realmente se encogió, su silla rasponando contra el suelo en un intento desesperado de mantener distancia. El orden colonial que había elevado a los jueces corruptos por encima del pueblo se estaba desmoronando en tiempo real, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. A la mañana que había comenzado con la trampa de Thomas se convirtió en el triunfo de Ibrahim, una inversión completa que resonaría a través de African Thomas. Hizo un último intento desesperado por reafirmar su autoridad, levantándose y apuntando su mazo hacia Ibrahim como un arma. «Todavía soy el juez de este tribunal», gritó, pero sus palabras fueron recibidas con risas despectivas de la galería. Ibrahim sonrió tranquilamente y dio otro paso, ahora lo suficientemente cerca como para ver el miedo en los ojos de Thomas detrás de sus gafas con borde dorado. «Jamás fuiste nuestro juez», respondió Ibrahim, su voz suave, pero con una autoridad absoluta. «Solo fuiste sumer». La multitud rugió su aprobación mientras la verdad se asentaba sobre la sala del tribunal, como la luz de la mañana quemando las últimas sombras del engaño colonial. Thomas dejó caer su mazo, el sonido de este al golpear el suelo marcando el fin de su reinado corrupto y el comienzo de algo nuevo. Ibrahim se quedó de pie en el banco del juez, ya no como un acusado, sino como la voz del triunfo de su pueblo sobre la corrupción. El sol de la mañana se filtró a través de las altas proyectando luz dorada sobre una sala del tribunal transformada de un templo de justicia colonial a un símbolo de soberanía africana. Thomas había huido por una puerta trasera, abandonando su toga y su autoridad fraudulenta como un ladrón escapando en la noche. La multitud estalló en celebraciones, sus voces elevándose en canciones tradicionales de victoria que sus ancestros cantaron. Después de grandes batallas, los niños que habían presenciado este momento histórico contarían a sus nietos sobre el día en que un joven presidente expuso las mentiras que habían atado a su nación a la multa de $500 millones, yacía olvidada en el suelo. Tan inútil como el sistema corrupto que la había producido, los ciudadanos salieron del tribunal y se dirigieron a las calles, llevando la noticia de la victoria a cada rincón de Ouagadougou, como un incendio que se esparce por la hierba seca. Las mujeres del mercado ulularon de alegría, sus voces resonando en los edificios coloniales que alguna vez las intimidaron, pero ahora parecían disminuidos en su poder. En los estudiantes levantaron las banderas por encima de sus cabezas, los colores rojo, verde y amarillo brillando contra el cielo claro de la mañana. Los autos diplomáticos que habían llegado con tanta confianza ahora se retiraban como depredadores derrotados, con sus ocupantes haciendo llamadas frenéticas para informar sobre el fracaso de sus cuidadosamente trazados planes. Ibrahim salió del tribunal para encontrar a miles de seguidores reunidos, sus rostros vivos con la esperanza de un pueblo que había recuperado su dignidad. El sonido de su celebración se extendió por toda la ciudad, como un nuevo himno nacional. A los periodistas extranjeros que habían venido a documentar la caída de Ibrahim se encontraron, en cambio, informando sobre el colapso de una conspiración judicial corrupta. Las cámaras captaron escenas de ciudadanos comunes bailando en las calles. Su alegría era contagiosa y su mensaje claro para el mundo que observaba los contratos mineros que parecían tan inquebrantables esa mañana. Ahora fueron expuestos como documentos fraudulentos diseñados para robar la riqueza de una nación. Ibrahim se dirigió a la multitud desde los escalones del tribunal, sus palabras simples pero poderosas. Hoy demostramos que ninguna cantidad de dinero puede comprar el alma de un pueblo libre. Su voz se difundió por la multitud como una oración respondida, como lluvia después de una larga sequía. La revolución, que comenzó en una sala del tribunal, se había extendido a las calles y pronto llegaría a cada pueblo de Burkina Faso. A medida que el sol subía más alto en el cielo africano, iluminaba un nuevo capítulo en la historia de un pueblo que se había negado a ser silenciado por la corrupción y la intimidación. El tribunal detrás de Ibrahim ya no representaba la dominación colonial, sino que se erguía como un monumento al poder de la verdad sobre las mentiras.
Justicia sobre la codicia. Los niños corrían entre la multitud con banderas hechas a mano, sus risas mezclándose con las voces de sus mayores, en una sinfonía de liberación. La trampa de $500 millones se había convertido en una victoria de $5.000 millones. No en dinero, sino en dignidad, soberanía y el espíritu inquebrantable de África. El mazo de Thomas se oxidaría en algún cajón olvidado. Pero el eco de las palabras de Ibrahim resonaría a través de la historia. El amanecer que había amenazado con traer oscuridad había traído, en cambio, la luz más brillante que Burkina Faso había visto en generaciones. Ibrahim Traoré convirtió una trampa de $500 millones en la mayor victoria de África contra la corrupción judicial, demostrando que la verdad siempre derrota al dinero y la manipulación. ¿Qué piensas de este increíble enfrentamiento? En la sala del tribunal, suscríbete para más historias de líderes africanos luchando contra los planes coloniales y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.